Virginia y Joana, gracias por recibirnos a De Fogón en Fogón en la Comisión de Patrimonio del Uruguay. ¿Se llama esto? Comisión del Patrimonio Cultural del Uruguay. Cultural, me faltó lo de cultural. cultural. De la Nación. Y ustedes dependen de Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, presentate, Joana, contame un poquito quién sos, tu trayectoria. Bueno, yo trabajo en arqueología y trabajo acá en la Comisión de Patrimonio desde el año 2000, así que son mucho tiempo acá. Y bueno, siempre he trabajado en el área de arqueología y últimamente en arqueología urbana con Virginia Mata, arqueología en la ciudad y bueno, y uno de los tantos productos es la difusión también que hacemos, ¿no? Y bueno. Joana, tú sos, ¿tu formación fue dónde? Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciatura de Antropología. No estoy recibida, me falta la tesis, así que Pero estás preparada. No soy arqueóloga. Y bueno, está en el debe. En el debe. Sí, está en el debe. Pero Virginia, ¿tú? ¿Qué tal? Primero que nada agradecerte esta posibilidad. Para nosotros es fundamental, realmente gracias. Bueno, sí, igual que Yoja, comparto a nivel de formación en Facultad de Humanidades, la licenciatura en Ciencias Antropológicas con la opción Arqueología. En este sentido ingresé, si bien trabajé antes en otras áreas dentro del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo en los museos, ingresé en el 2008 acá a la Comisión de Patrimonio, al Departamento de Arqueología, y conjuntamente con un equipo integrado por Yoja y también por Alejandro Tati, que no está acá presente, y con la dirección de Elian Martínez en el departamento, armamos un grupo de trabajo focalizado. Yoja está en otros temas también, pero en mi caso estoy focalizada en el territorio de Montevideo, fundamentalmente en la parte urbana y suburbana, y justamente este producto, que es el librito, surge de una línea de investigación que desarrollamos en conjunto con este equipo y otros compañeros de la comisión a partir de intervenciones en el área de Ciudad Vieja y otros barrios de Montevideo. ¿Este trabajo es el primero que hacen juntas? No. Este proyecto se remonta al año 2013. En realidad, parte de trabajos en conjunto de campo, actuaciones que podríamos enmarcar como hallazgos de urgencia, producto de hallazgos arqueológicos en obra. El Departamento de Arqueología, estoy tratando como de sintetizar, interviene ante estos comunicados de vecinos, de arquitectos, en fin, interviene para valorar esos hallazgos y para definir las medidas a tomar. ¿Qué ocurre cuando nosotros actuamos en este tipo de intervención en Ciudad Vieja y en Montevideo? Uno de los elementos que predominaba y que siempre estaba presente, ¿no?, en la amplia mayoría de los casos eran las cisternas de almacenamiento de agua. O sea, en realidad llegábamos y veíamos construcciones subterráneas donde los vecinos tenían y nos comunicaban se le otorgaban distintas funcionalidades. Y a partir de eso es que nosotros iniciamos un proceso y nos focalizamos en lo que diríamos las materialidades del agua. O sea, cómo a partir del registro material, que es en parte lo que aborda la arqueología, llegar a entender estas construcciones, quiénes las hacían, qué materiales utilizaban, qué función cumplían hace 200 años atrás, porque el agua atraviesa varias dimensiones de lo que es la vida humana y es imprescindible. Entonces el rol de estas construcciones realizadas para almacenar, distribuir, recopilar agua nos pareció clave. Iniciamos esa investigación. Contame un poquito en la cisterna, ¿cómo la llenaban? ¿Cuáles son las características del uso de esa construcción?
Bueno, en realidad las cisternas son parte del sistema de recolección de agua de lluvia que llamamos aljibe. Ah, ok. El aljibe en general está compuesto por varias partes. En general todos lo reconocemos porque lo que vemos es lo que está, el brocal que está en el patio, ¿verdad? Pero por debajo hay una gran construcción subterránea, una gran habitación, en general eran grandes, que es donde es el depósito del agua de lluvia que se recolecta desde los techos, desde las azoteas, de algunos patios quizá, se conduce por cañerías hasta esa cisterna, que la mantiene, la función de la cisterna es almacenarla, guardarla y la mantiene fresca y limpia, ¿verdad? ¿Y potable? Bueno, es agua de lluvia, sí. El principal objetivo era el agua para todos los usos de las casas, ¿verdad? Lavar la ropa, cocinar, tomarla. Ahora, claro, estamos muy acostumbrados a abrir la canilla y tener el agua, ¿verdad? Pero antiguamente, cuando incluso en convivencia con el sistema de agua que viene por cañería, se seguían construyendo los aljibes en las casas. ¿Por qué? Y bueno, porque el proceso de que llegara el agua a todas las casas fue lento, ¿verdad? Es un proceso que hace la ciudad también en sí, y es también una cuestión de costumbres, ¿verdad? Porque ya tenés el aljibe ahí, incluso se construyeron, hemos recopilado datos de casas construidas en lugares que había agua potable y que también le hacían el aljibe, porque las costumbres no se cambian de un día para el otro, ¿verdad? Y ante tu pregunta de que si era potable o no, a medida que avanza la urbanización y la densidad, ¿verdad?, de la ciudad, se van tomando medidas de dónde construir los aljibes, cómo construirlos y dónde construir los pozos negros, digamos, las aguas sucias para dónde iban. Hay toda una reglamentación para eso mismo, para cuidar que se mantengan potables. Y una cosa fundamental también decir respecto, el concepto de potable no era un concepto manejado cuando los aljibes comienzan a realizarse, a construirse. Estamos hablando de que estos aljibes surgen o se empiezan a construir a fines del siglo XVIII en el área urbana de lo que era la ciudad, intrasitio, la ciudad de Montevideo colonial, y como decía Yoja, perduran hasta aproximadamente avanzado del siglo XX. Cuando en realidad cuando comienzan a construirse, el agua que provenía no era que tuviera análisis químicos como ahora para hacer la potabilidad, o sea, ese concepto, en realidad hemos encontrado descripciones donde la percepción del agua venía por los sentidos. ¿Por qué? Porque los análisis químicos son posteriores, con toda una corriente a nivel médico, a nivel de cambio de paradigma, que sí empieza a exigir esos valores. Pero si vas a las primeras crónicas del siglo XVIII, en principio del XIX, te vas a encontrar con que hay viajeros que determinan que el agua que se consumía en Montevideo y que provenía de estos aljibes estaba repleta de mosquitos, bichitos. Otros hablan, claro, había también forma, entonces que a él le parecía, la verdad, que no podía entender cómo la población bebía de esa agua. Pero también hay otros relatos que hablan de, por ejemplo, cómo se lograba mantener el agua con cierta calidad. O sea, la percepción, como te decía, venía del olor, del sabor, del gusto, de la coloración, pero no de valores como nuestra cultura hoy percibe, ¿no? Nada, a modo de complemento de lo que decía yo acá. Les quiero preguntar ahora acerca del brocal, o sea, aquello que está visible. ¿Qué elementos allí
hay desde el punto de vista artístico, de la construcción? ¿Qué es lo que han ido encontrando, ido catalogando en este trabajo que se llama Tras los ecos del agua? Bueno, los brocales, fue muy difícil encontrar los brocales porque, como ya te contamos, nosotros vamos a relevar cuando ya están en obra y los brocales nunca están. Y también porque hemos visto que sistemáticamente el brocal los han molestado, ocupaban espacio en los patios o lo que sea, y muchos los han sacado y han sustituido ese hueco, lo han tapado en el pavimento, etc. Sin embargo, hemos registrado algunos, no tantos como quisiéramos, pero sí. En cuanto a los materiales, justo como hablábamos hoy, vienen de la construcción de los aljibes, viene como de una herencia de los inmigrantes que vinieron y que traen a su vez conocimientos del mundo árabe, pero que cuando llegan aquí se enfrentan a los materiales y a la realidad geológica, digamos, de nuestro país. En cuanto a los materiales de los brocales, encontramos algunos. Era muy común revestirlos con pas de Calais, ¿verdad?, que son unos azulejos típicos de una época. También podían ser en las viviendas más lujosas, se hacían los brocales de una pieza sola y esculpida en una sola pieza de mármol y con muchos adornos. Y también hemos encontrado simplemente hechos de ladrillo y con un revoque, nada más. Eso también ha dependido de las posibilidades económicas o también de cómo los han mantenido en el tiempo, ¿verdad? Y después también tenían todo elementos de metal, o si estaban cerca de una pared en el patio, los pescantes para sostener la polea, para tirar el balde, o si estaban en el centro del patio, los brocales tenían los soportes de hierro, y siempre tenían algún tipo de firulete, le decimos nosotros, alguna decoración, siempre tenían alguna decoración, como que eran un objeto que le ponían intención de embellecer, ¿no? Como que en general era así. Y luego también vimos que estos brocales, en muchos casos de una sola pieza de mármol, fueron transportados o a museos o a lugares públicos, o sabemos de relatos que se fue el dueño y se llevó el brocal, pero que no se sabe dónde fue, como objetos decorativos y que pasan a tener otra función, o de macetero, o de... ¿verdad? El Cabildo tiene uno, ¿verdad? El Cabildo tiene varios. Sí, tiene varios. Cuando empezás a ver en dónde se encontraban estos brocales que formaban parte de estos aljibes, tenés que remontarte a que en Montevideo colonial provenía el agua de primero la fuente, los manantiales, y cuando estos se fueron agotando, hubo asedio por guerra, por conflictos bélicos, Montevideo quedaba encerrada en sus fronteras de muralla, y eso hacía que la escasez del agua, como fue hace poco tiempo también acá en Montevideo la vivimos,
ocasionaba muertes, enfermedades. Bueno, por eso es que surge como complemento los aljibes. O sea, los aljibes vienen a estar también en forma paralela al aprovisionamiento de fuentes y de manantiales. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso lo del cabildo. Los aljibes lo vemos y lo registramos en diferentes tipos de situaciones. En edificios que pertenecían, por ejemplo, a la corona española, en construcciones militares, porque en construcciones militares como los fuertes, como la ciudadela, como la fortaleza del cerro, el tener agua en el interior de la construcción era clave para abastecer a la tropa, para episodios de guerra, y también formaban parte de las viviendas familiares. O sea que dentro de esas viviendas familiares, que es el caso que nombra Ioja, muchos de estos aljibes, quiero retomar una cosita de lo que decía Ioja, muchos de estos aljibes cuando van perdiendo funcionalidad, cuando caen en desuso, cuando viene una nueva obra, ¿qué ocurre? Se demuele la vivienda, el aljibe está ubicado generalmente en el patio de esta vivienda, en un patio abierto, era un lugar de juegos infantiles, de actividades de la mujer, etc. Este brocal molestaba la nueva obra. ¿Y qué ocurre? La parte enterrada, la parte subterránea, es utilizada para depositar los escombros. Imagínense que se demuele la vivienda, se aprovecha ese espacio, esa construcción, como decía Ioja, puede llegar a tener 6 metros de largo por 4 de ancho por 3 de altura. O sea, estamos hablando, o 4 metros por 2 de construcciones realmente importantes a nivel de subsuelo. Se rellenaba de escombro. El brocal, que era lo visible de todo ese sistema, se cortaba, como decía Ioja, porque se le daba mucho valor, tenía mucho valor cuando estaba revestido de mármol traído de Carrara, de Italia, cuando estaba revestido de azulejos pas de Calais traídos de Francia, importados de Francia, y se llevaba, como decía Ioja, a otros lugares. El cabildo es un caso, y retomo tu pregunta, el cabildo supo tener sus aljibes, que lo contratamos en los planos que el cabildo generosamente nos ofreció en este relevamiento que hicimos de archivo. Pero parte de los que están hoy visibles son traídos de otras construcciones. No son originales. Sí, exacto. Y uno de los historiadores del Cabildo justamente nos relató uno de los casos. Hija, ¿vos te acordás acá? Porque ¿te lo acordás de memoria? Para no... El Parque de Ingenieros. Ese y el que estaba también en donde hoy es el Ministerio de Salud Pública. ¿Te acordás? Sí. Por eso la fecha que dice. Donde está hoy el Ministerio de Salud Pública, antes había la casa de un señor que no me acuerdo. ¿La calle 18 de julio? Sí, por 18 de julio. Y es uno de los que está ahí. Y también el Parque Ingenieros, que estaba acá, ¿viste dónde está ahora la Plaza de la Diversidad? En el pasaje. En ese pasaje, más o menos, esa sería el tamaño del Parque Ingenieros, que era una construcción colonial, militar, vinculada a la ciudadela, que lo tenía así enfrente. La parte de arriba del brocal también está en el Voy a cabildo. decir respecto a ese cabildo que encontré acá la referencia. Es un brocal y que tiene justamente la parte de herrería que hablaba Ioja, que acompañaba, y Gonzalo Leighton, uno de los historiadores que está en el Cabildo, nos comentó en comunicación de él que tiene la inscripción 18 en herrería, 18 PS40. Entonces se entendía que estaba ubicado en el edificio que hoy está el Ministerio de Salud Pública y fue llevado posteriormente al Cabildo a mediados del siglo XX. Y las iniciales PSB refieren a presidente Silvestre Blanco, etcétera, etcétera. Mira. Eso era, ¿no? Como caso como importante porque lo tenemos, a veces vemos esas inscripciones y bueno, nada, como vamos a ver. Me contabas que cuando viene la construcción rellenaban de escombros. ¿Y cuándo les avisan a ustedes que hay allí un depósito? ¿Cómo les llega a ustedes esa información si muchos están tapados? Bueno, aquí desde Patrimonio nosotros podemos solicitar que se haga estudios de impacto arqueológico en aquellos
padrones o edificios que son monumentos históricos nacionales. Y también a través de la Intendencia, que hay mucho vínculo con la Intendencia de Montevideo, en zonas cauteladas por la Intendencia, también se ha pedido que se hagan estudios de impacto arqueológicos, que lo que hacen es un estudio previo a dónde se va a impactar, y no es que no se deje construir, sino que se van salvando áreas, se van modificando, y se conoce lo que hay, y también se construye. O sea, ¿han encontrado algunos vacíos? ¿Han encontrado algunos que estén vacíos? Esas explicaciones previas a que cuando nosotros intervenimos es cuando hay una denuncia, como dijo Vicky, de algún vecino o de alguien interesado que ven hallazgos arqueológicos. Hemos tenido siempre de vecinos en general, y que se confunden muchas veces con que son túneles, ¿verdad? Y entonces vienen acá y nos avisan. En ese tipo de obra que no cae en ninguna de estas otras, o sea, no son monumentos históricos ni están en zonas cauteladas, hay muchos en la ciudad, ¿verdad? Cuando recibimos la denuncia, nosotros actuamos. Y en general hemos encontrado vacíos y hemos encontrado sellados y colmatados, o sellados también. O sea, imagínate que está el agujero del brocal, así como un derrubio, ¿no? Un nivel como que de escombro que entró por ese agujero y que tenés una parte. Después hemos encontrado algunos como que la parte de la cubierta, alguna rota, o sea, intervenidos, sí, por obras. Lo que ocurre, perdón que sí, un complemento a lo que vos decís, lo que ocurre es que, o sea, el vecino se comunica con nosotros porque observa ya. Cuando nosotros llegamos a ese padrón, a esa superficie, pues los hallazgos que encuentran pueden ser desde cimientos de casas que estaban enterrados, desde pavimentos que quedaban enterrados, porque lo que hay que tener en cuenta, te hago una cosa que escapa a esto, pero que forma parte, es que Ciudad Vieja, por ser el centro histórico de lo que es la ciudad de Montevideo, que la diferencia de otros barrios, reúne todo el espesor histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay una intervención arqueológica, sea por urgencia, sea por estudio de impacto, se encuentra con los diferentes momentos de ocupación de este lugar de Ciudad Vieja. ¿Eso reflejado en qué? Reflejado en cimientos, en pavimentos, en restos de aljibe, reflejados en una cultura material, como acá hay un capítulo que dice los objetos, ¿no? Esos objetos que acompañamos, que encontramos en cerámica, vidrio, losas, piezas de juego infantil, piezas usadas a nivel culinario, objetos, etc. ¿Adentro de los aljibes? Adentro y afuera. El relleno. Imagínate que nos llaman a nosotros, y vuelvo a la pregunta tuya, nos llaman porque lo que apenas se observa es un resto de un muro, a modo de ejemplo, ¿no? Perdón, no te escuché. De un muro. Un muro de una pared de una vivienda, lo que quedó, lo que no se demolió, lo que quedó tapado por rellenos sucesivos. Cuando llegamos, no es que solo vayamos a ese resto, vamos a ese resto, pero empezamos a abrir otras áreas. Cuando empezás a abrir otras áreas en un lugar que era de un uso de vivienda, que hubo diferentes viviendas, seguro te vas a encontrar con esto. Eso es la recurrencia que hablábamos, ¿no es verdad, Yoja? O sea, además de los cimientos, de los muros de la casa, además de los pavimentos, además de las canalizaciones donde se desaguaba el agua y los desechos, no sé, etcétera, te encontrás con cisternas, porque las cisternas eran un elemento clave en las viviendas del Montevideo, del área urbana de Montevideo. La cisterna como lo que sobrevive de todo el sistema aljibe, ¿verdad? Claro, porque imagínate que las canalizaciones a veces estaban empotradas, o sea, metidas adentro y bajaban desde la azotea. Esos muros vuelan, se demuelen para construir la obra nueva. Entonces, esa parte del sistema se pierde. ¿Qué otra parte? El brocal, como dijimos, o se demolía porque estorbaba en el nuevo diseño, o se separaba, se llevaba porque le daban otro valor distinto, como ornamento, como florero, como decoración. Entonces, lo que sobrevive, como dice hija, es lo que estaba bajo el subsuelo, que es, de todos estos componentes, la cisterna. Qué genial. Y se encontraron, hay una cita ahí en el catálogo
de un artista que... ¿No lo buscas? Sí, cómo no. Con esto de los mapas y las nuevas construcciones. ¿Querés que lo lea? Sí, a ver. Esto, sin conocer de quién era, cuando lo leímos nos sentimos totalmente reflejados en el sentimiento y en la emoción, ¿no? Dijimos, esto es la arqueología. Encontré este plano de arquitectura en un contenedor de escombros frente a una demolición. Enseguida me acordé del plano que hacía tiempo había recogido entre aquellos escombros y por alguna razón había guardado entre los materiales para mis collages. Pensé entonces que en ese preciso lugar, en donde pronto se levantaría otro edificio moderno, haya estado situada alguna vez una casa del siglo XIX. Imaginé la casa, su patio, y en ese patio un brocal o aljibe, que luego serían ladrillo, ruina y escombro. Ese fue el disparador, intentar hacer que algo viva a partir de la piedra muda, entablar a partir de los trazos un diálogo entre ese pasado y este presente. Saban 2023. Esto fue a partir de un libro de poemas de Ismael Smith que se llama Brocales. Les agradezco mucho este encuentro. Por favor. Bueno, no, agradecerte a vos que bueno, primero haber escrito eso, que fue como sentirnos totalmente alguien que escribe y tan lindo lo que nosotros sentimos, y bueno, y además por darnos la oportunidad de compartir. Muchas gracias. Gracias.